Bien, estamos con la diputada Liliana Schwinn, bueno, mucha gente saludándola. Bueno, ha sido una jornada realmente muy provechosa por lo que vemos y llevando la información de lo que ha sido y es una ley que beneficia a muchísima gente, diputada. Sí, la verdad que muy contenta de estar acá en Coronel Suárez. Ojalá pudiera ir al pueblo, a Colonia San José, ojalá pudiera visitar las colonias porque soy de una colonia de alemanes del Volga, que es la colonia Hinojo. Sí. Y muy orgullosa de eso, muy orgullosa. Tenemos muchos amigos por eso. Muy orgullosa de eso. Y entonces, así que es una alegría ya por eso, estar aquí. Más todavía para poder trabajar, porque hoy ha sido una jornada de trabajo, sobre una ley que hemos hecho nosotros y que es un reclamo tan sentido de toda nuestra región. Hemos trabajado sobre la ley de zona fría, de cómo se va a implementar, de cómo va a impactar en nuestros bolsillos, así que la verdad que sí, muy contentos. Hace muchos años que hacemos periodismo aquí en Suárez, nos acordamos de tantísimos proyectos, diferentes concejales que en su momento presentaban y parecía como que era un imposible. Es más de uno tiró la toalla y pensó que nunca iba a surgir. Bueno, por suerte esta vez no solo estuvieron las estadísticas, sino la decisión política. Exactamente, usted bien lo plantea. Estuvo la decisión política de nuestro Frente de Todos, de nuestro diputado, conductor de nuestro bloque de diputados, que es Máximo Kirchner, y siempre digo, de no haber sido por la sensibilidad y la comprensión que él tuvo para entender lo que nos pasaba y el reclamo de tantos años, esto no hubiéramos llegado a tener ley. Así que eso sí, muy agradecida porque lo hace un gobierno que está pensando en incluir y en reparar a una región como la nuestra, que ha tenido un destrato respecto a las tarifas durante tantos años. Bueno, y no es casual que, bueno, en el caso suyo, del interior de la provincia de Buenos Aires, Máximo que viene del sur de la República Argentina, hay mucha gente que trabajó desde distintos puntos. A veces, cuando hay visiones que llegan desde distintos puntos geográficos, es como que la empatía se potencia. Mire, usted me está planteando algo que yo no quería ser como un poco bruta para decirlo, porque a veces soy así un poquito, digamos, pero esto pasa cuando se vota con diversidad y pensando en federalismo. Ahora también nuestros vecinos tienen que pensar qué votar, porque acá traemos, ellos defienden la República, pero se pasan de un lado al otro. Ahora traen a un candidato que es vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, ¿qué puede saber Santilli, así se lo digo claramente, de lo que nos pasa a nosotros acá en el interior bonaerense? Recién les contaba acá a nuestros compañeros, compañeras, el tema de cómo fue cuando fue el tarifazo con Aranguren y me tocó sentarme a hablar con él. No tienen ni idea de lo que vive un vecino de Coronel Suárez o de Saliqueló o de Olavarría, no tienen ni idea. Entonces, este es el momento de pensar qué se vota, o si vamos a votar a los que viven en la Ciudad de Buenos Aires, tienen sus casas en la Ciudad de Buenos Aires, o a la gente que representa a la provincia de Buenos Aires como corresponde. Sí, siempre llama mucho la atención que cuando algunos dirigentes hablan de la provincia de Buenos Aires, parecería que la limitan a Lomas de Zamora, Avellaneda, lo que es el conurbano bonaerense, y no lo que es la amplia provincia de Buenos Aires que llega hasta Patagonia. Exacto, la limitan, te diría más todavía que eso, a Tigre, San Isidro, Vicente López, San Fernando, la zona Paqueta de Buenos Aires, que es casi Buenos Aires. Sí, claramente. Y desconocen lo que nos está pasando a nosotros, desconocen los planteos que hace un vecino o un compañero de Pellegrini, que tiene una problemática diferente, que limita con La Pampa y tienen problemas de relación impositiva, si vamos al caso, entre una provincia y la otra. Desconocen el clima que nosotros tenemos. Dijeron cuando fue el tarifazo, no hay que andar en pata y manga corta. Díganme ustedes, nuestro vecino, alguno acá, si alguna vez nosotros podemos andar en pata y manga corta. No podemos, nunca. Yo no tengo memoria de que un vecino mío en Olavarría ande en pata y manga corta. Sí he visto en Buenos Aires en pata y manga corta porque tienen la losa radiante. Entonces tienen calentitos los pies porque pueden andar. Pero nosotros no. Entonces eso es el desconocimiento cuando se eligen gente a gobernarnos que no son de la provincia de Buenos Aires.
que no la conocen, que no la recorrieron, que no saben ni dónde queda nada. Diputada, dos preguntitas más para no quitarle tiempo. La primera, la gente dice, bueno, ¿cuándo se va a ver plenamente graficado este descuento? Bueno, la ley se terminó de oficializar el 2 de agosto, o sea, todo lo que se facturó previo a esa fecha sigue con el precio anterior. A partir de esa fecha empiezan los descuentos. Exactamente, todo, vamos a hacérsela más fácil, usted lo explica bien, pero vamos a decir, todo lo que consume del 2 de agosto en adelante, por 10 años, va a tener el 50 de descuento o el 30. Todos van a tener un descuento, no hay nadie, ningún habitante Coronel Suárez de la colonia San José, de la colonia Trinidad, de la Santa María, que quede afuera de esto, el 30 o el 50. Pero eso sí, a partir del 2 de agosto. Por eso que a mucha gente que ahora le está llegando la factura, va a ver que le dice de zona fría, de atravesado, le va a decir de la ley, y le va a aparecer un descuento mínimo, porque le va a decir de 50 pesos, de 60 pesos el descuento. Va a decir, pero ¿cómo tampoco? Porque le entran apenas 5 días o 6 días de agosto. El beneficio pleno lo va a ver en noviembre, porque ya iba a tener toda la factura con el beneficio, con el consumo a partir de agosto en adelante. Bueno, y el otro tema que también es para clarificarlo, porque muchas veces por el desconocimiento terminamos aseverando cosas que no son. Este descuento que vamos a recibir lo hemos venido pagando durante muchos años. Exactamente, nosotros pagamos en un artículo que dice que la gente cree que es un impuesto y no es un impuesto, dice artículo 75, fondo fiduciario. Eso lo pagábamos para que lo tenga La Pampa y para que lo tenga la Patagonia. Y no teníamos el beneficio. Ahora vamos a seguir pagando eso, pero vamos a tener el beneficio. Exactamente. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Diputada, muchas gracias y bueno, esperemos verla pronto por aquí. Muchísimas gracias, ojalá me inviten pronto, sí le voy a decir al intendente que me invite para venir alguna hora cuando pasemos, porque vamos a salir de la pandemia. Que la lleve a recorrer los pueblos alemanes. Vengo a los pueblos alemanes, a la fiesta de la carneada y a todo eso que tanto nos encanta. Muchas gracias. Sí.